La historia es la maestra de la vida. Cicerón. ¿Sabía usted que en 1832 un granjero de mediana edad comenzó a predicar que Jesús iba a regresar pronto? ¿Sabía usted que en 1844 una frágil adolescente relató la primera visión que Dios le había dado? Y años más tarde escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellen G. White. Y así comenzó. Personas corrientes que vivieron vidas extraordinarias de dedicación a Dios lideraron un pequeño movimiento que creció hasta convertirse en una iglesia mundial que ahora está compuesta por más de 20 millones de miembros. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta nuestra historia. Escuchemos la lección de hoy. En el año de 1980, cuando estudié por primera vez esta historia, me llamó poderosamente la atención de que el comienzo de la nueva era cristiana, de la iglesia de los últimos días, del grupo que representaría a Jesús, del grupo que llevaría la bandera cristiana en los últimos días, estaba profetizado en Daniel 8:14. Esto, que muchos ven como un chasco, me hizo recordar aquel chasco que se llevaron o que sufrieron los discípulos cuando Juan el Bautista les profetizó de la venida del Mesías, y cuando les presentó el Mesías dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos se alegraron, pero cuando Jesús murió en la cruz, muchos se chasquearon, porque no era para ellos el Mesías del cual les había hablado Juan el Bautista. Esta experiencia, como la narra la Biblia, muchas veces ha sido mal interpretada y se ha visto como un chasco para los discípulos. Sin embargo, el propio Jesús, camino a Damasco, tomó a 2 de ellos y le hizo saber que no era un chasco, sino más bien era el cumplimiento de la profecía, el despertar de la nueva iglesia, la cual llamamos la iglesia primitiva. Y así fue como por medio de hombres que eran imperfectos, pero que con la conducción del Espíritu Santo hicieron las cosas bien, Jesús llamó a uno de ellos y le dijo: Pedro, ¿me amas 3 veces? Y las 3 veces le dijo: apacienta mis ovejas. No estaba chasqueado Pedro, sí, pero ese evento le sirvió para despertar y formar parte de la nueva iglesia que llevaría el estandarte hasta el fin del tiempo del Evangelio de Cristo. Tu reflexión sobre el chasco y su comparación con la experiencia de los discípulos al enfrentarse a la muerte de Jesús es muy profunda y relevante. A continuación, te propongo un análisis y algunos puntos de discusión que podrían complementar tu perspectiva. Análisis de la comparación entre el chasco de 1844 y la experiencia de los discípulos. 1. Contexto de la desilusión. El chasco de 1844. Muchos adventistas mileritas experimentaron un gran desencanto cuando la anticipada segunda venida de Cristo no ocurrió el 22 de octubre de 1844. Este evento se convirtió en un punto de crisis que llevó a algunos a abandonar la fe, mientras que otros buscaron respuestas en la Escritura. La desilusión de los discípulos. Similarmente, los discípulos de Jesús se sintieron desilusionados tras la crucifixión. La muerte del Mesías parecía desbaratar todas sus expectativas y esperanzas. En ese momento, no comprendieron que era parte del plan divino. 2. La reinterpretación del chasco.
revelación y entendimiento. El chasco de 1844 se convirtió en una oportunidad para una comprensión más profunda de la profecía y la misión de la Iglesia Adventista. En lugar de ser un final, fue un nuevo comienzo, similar a cómo la crucifixión llevó a la resurrección y al nacimiento de la Iglesia primitiva. Los discípulos, a través de la enseñanza del Espíritu Santo y la resurrección de Cristo, pudieron reinterpretar su experiencia de desilusión como parte del plan de salvación. La función del Espíritu Santo. Guía y consolación. Tanto en 1844 como en el tiempo de los discípulos, el Espíritu Santo desempeñó un papel crucial. En el caso de los discípulos, el Espíritu Santo les dio el entendimiento y el poder para llevar el mensaje del Evangelio. Para los adventistas del séptimo día, el Espíritu Santo fue el que guió a los creyentes hacia una comprensión más clara del juicio investigador y del papel de Cristo en el santuario celestial. El despertar de una nueva era. El despertar del millerismo en 1844, aunque doloroso, marcó el inicio de una nueva era para la Iglesia cristiana, similar al surgimiento de la Iglesia primitiva. Ambos momentos están marcados por una renovación espiritual y un llamado a la misión. 4. Reflexiones personales. El llamado a la fe. Al igual que Jesús restauró a Pedro tras su desilusión, en la que se sintió descalificado y chasqueado, el movimiento adventista fue restaurado y se le dio un nuevo propósito. Esta idea resuena fuertemente en el llamado a los nuevos creyentes a no permitir que las decepciones les alejen de su misión divina. El futuro de la Iglesia, reconocer que el desánimo y la desilusión son parte del crecimiento espiritual, puede ayudar a los creyentes a mantenerse firmes y a seguir adelante, recordando que Dios siempre tiene un plan. Puntos de discusión. 1. ¿Cómo puede la historia de la desilusión de los discípulos al enfrentar la muerte de Jesús ayudarnos a enfrentar nuestras propias decepciones en la fe? 2. ¿De qué manera el entendimiento de las experiencias de los adventistas mileritas puede influir en nuestra comprensión actual del papel del Espíritu Santo en la Iglesia? 3. ¿Qué pasos podemos tomar para mantener viva nuestra esperanza y misión, incluso cuando enfrentamos desilusiones? 4. ¿Cómo podemos ayudar a los nuevos creyentes a ver las decepciones como oportunidades para un mayor crecimiento espiritual? Esta comparación no solo enriquece la discusión sobre el chasco de 1844, sino que también proporciona un marco esperanzador para entender cómo Dios trabaja a través de las desilusiones en nuestras vidas.